Amigos, les doy la bienvenida a todos al canal Trading Up Today y hoy tenemos nuestra primera sesión de trading. No perdamos tiempo y comencemos. Primero vamos a nuestras parejas de divisas. El primer par de divisas que me gustaría analizar con ustedes es la libra esterlina y el franco suizo. Vamos a pasar al broker y abrir nuestra operación. 5 minutos de expiración de la prima, $20, operación abierta al alza. Ahora pasamos a nuestro análisis detallado. Entonces hay una tendencia alcista clara, nuestros mínimos están subiendo y se encuentran en estas áreas aquí, y estamos viendo una presión hacia el nivel de resistencia. Nuestro nivel de resistencia es bastante amplio y se encuentra en este rango de precios, marcado con este bloque rojo en el gráfico. Como pueden ver, el precio se acerca a nuestro nivel de resistencia y aquí todavía hay un pequeño margen, ya que el precio no ha tocado el nivel de resistencia. Por eso, esta es una de las razones por las que abrí una operación al alza. Luego veo un buen nivel de soporte que está ubicado en este rango de precios. Aquí hubo una cantidad bastante grande de toques, lo que indica que el precio también sigue siendo impulsado hacia arriba. Miren cuántos toques hubo aquí. Aquí hubo un retroceso, aquí hubo un retroceso, aquí también, y al final de las velas quedaban sombras. Ahora tuvimos una ruptura con una vela de impulso de absorción. Luego el precio volvió a nuestro nivel de resistencia. Como pueden ver en esta vela, pero aún así los compradores siguen empujando el precio hacia arriba, porque en esta vela se formó una sombra bastante grande. Pasamos al marco temporal de 5 minutos para poder identificar los niveles de una cobertura, dos coberturas. Si los vendedores empiezan a presionar el precio, esto es posible ahora, ya que se acerca el cierre del año. Hay impulsos en el mercado, por lo tanto, debemos estar preparados para ellos. Trabajo según el sistema Martingala, que incluye una primera cobertura y la segunda cobertura es la operación principal. Primera cobertura, segunda cobertura. Abrí la operación principal en este rango de precios. Aquí fue donde abrí mi operación principal. Colocaré la primera cobertura si el precio baja un poco más. Si el precio llega aquí, abriré la primera y la segunda cobertura. Abriré en este rango de precios por una suma más significativa y para el tiempo de expiración. Pasamos a nuestro broker durante 10 minutos y observamos cómo se mueve nuestro precio. Miren qué buen movimiento impulsivo hacia arriba. Por eso, lo más importante es analizar correctamente el par, mantener la disciplina y controlar el riesgo. Gestión y gestión del dinero. Y solo en ese caso lo lograrán. Ganar en los mercados financieros. En mi canal de Telegram comparto ideas sobre algunos pares de divisas y sobre la disciplina al abrir operaciones. Así que únanse al canal de Telegram, suscríbanse y nosotros seguiremos observando cómo se cerrará nuestra operación. Entonces, amigos, está comprobado que a la operación le quedan menos de 20 segundos. Solo miren qué buen movimiento tan seguro tenemos en el broker y cómo se ve esto en TradingView. Volvamos a nuestro par de divisas. Como pueden ver, el precio se acerca a nuestro nivel de resistencia. Nuestra operación se cerró en positivo, así que pasemos a buscar el siguiente par de divisas. El siguiente par de divisas que me gustaría analizar con ustedes es la libra esterlina contra el dólar canadiense. Veamos cuál es el porcentaje de pago para que podamos saber si abriremos la operación o no. El porcentaje de pago es del 92%, es un porcentaje muy bueno. Si el porcentaje es inferior al 70%, entonces no abriremos la operación, ya que no se ajusta a mi nivel de riesgo. Gestión y gestión del dinero. Bien, 5 minutos de tiempo de expiración, $20. Abriremos la operación ahora tras un pequeño retroceso. Vamos a abrir una operación al alza. Pasemos al análisis detallado. Aquí la situación es muy interesante ya que tuvimos una consolidación, fue bastante amplia. Después, después de un movimiento descendente, tuvimos una consolidación y la salida de la consolidación se produjo hacia arriba.
También tuvimos un retesteo y ahora el movimiento sigue estando dirigido hacia arriba. Los compradores presionan el precio y continúan empujándolo cada vez más alto. Esta es una operación bastante buena, lo diría con confianza, y además porque aquí tenemos un nivel de soporte global, está ubicado en este rango de precios. ¿Por qué destaqué precisamente este nivel de soporte? Porque miren cuántos toques hubo aquí, cómo llegaba el precio, cómo reaccionaba el precio a nuestro nivel de soporte. Aquí hubo un movimiento de retroceso, aquí también, aquí y aquí. Esto. Todo esto indica que es un nivel de soporte bastante amplio y sólido. Pasemos al gráfico para poder determinar dónde estará nuestra primera cobertura y dónde la segunda, en caso de que los vendedores empiecen a presionar el precio para que estemos preparados y sepamos dónde colocar y abrir nuestra próxima operación. Entonces, nuestra operación principal se abrió en este rango de precios. Colocaré la primera cobertura de forma estratégica un poco más abajo si el precio llega a nuestro segundo nivel de soporte local, que es un punto crucial, y la tercera cobertura, la cual es fundamental, voy a colocarla en los mínimos locales, estableciendo un tiempo de expiración mucho más significativo y prolongado, lo que nos dará una mayor flexibilidad y oportunidad. Cantidades más altas. Como pueden ver, nuestro análisis fue correcto porque aquí también hay una consolidación y además de todo esto tenemos un patrón de absorción. Miren esta vela alcista verde, indica que el precio seguirá empujando hacia arriba. Ahora vamos al broker y veamos cómo se mueve nuestro precio. Ahora mismo tenemos un pequeño movimiento de retroceso, pero estamos preparados para este retroceso y movimiento. Déjeme preparar de inmediato $50 por si el precio baja un poco más durante 5 minutos de expiración. Voy a poner una alerta por si el precio llega a nuestro segundo bloque para que podamos abrir la operación a tiempo. Todo lo que necesitamos ahora es observar y esperar al cierre de nuestra operación. Ahora se ha abierto una nueva vela de 5 minutos, por eso tuvimos un movimiento de retroceso. Ahora están comprando gradualmente esta vela y empujando el precio hacia arriba, así que todo lo que necesitamos es esperar al cierre de nuestra operación. Si el precio baja un poco más, entonces simplemente haré la primera cobertura de $50 por 5 minutos y esperaré a ver cómo se cierra mi primera cobertura. Si el precio baja aún más, entonces abriré la segunda cobertura y esa ya será mi última cobertura, ya que en mi sistema de trading está incluida la operación principal. La primera y la segunda cobertura forman parte del sistema martingala. Por lo tanto, todo lo que necesitamos es esperar. Si todas mis operaciones terminan en pérdida, simplemente dejo de operar por hoy o me tomo un descanso para reflexionar, esperar a que salgan las noticias en el mercado y a que la operativa se estabilice. Amigos, quedan 15 segundos para que termine nuestra operación. Solo miren qué movimientos tan impulsivos están ocurriendo, porque justamente pronto deberían salir las noticias y por eso estamos viendo estos impulsos. Pero no nos preocupamos, ahora solo estamos observando. Bien, la operación se cerró en pérdida, por eso ahora el precio bajará un poco más. Entonces pondré la primera cobertura. Bien, vamos a observar juntos ahora. Estos impulsos están por todas partes, posibles correcciones. Aquí abriré una operación. Mi segunda operación está abierta por $50. El tiempo de expiración es de 5 minutos y esperaremos nuestro siguiente movimiento. Pasemos a un marco temporal mayor y veamos cómo se está formando nuestra vela. Como pueden ver, quedan 6 minutos hasta el cierre de la vela y 30 minutos hasta el cierre total. Ahora esta vela será comprada y nos quedará una vela con sombra en la parte superior, pero estará a la mitad. Un año completo, más o menos así se cerrará.
Por eso tenemos este movimiento impulsivo. Esto es un sistema de trading aparte, operar también en el cierre de la vela en el futuro. Les estaré contando y mostrando todo esto, cómo funciona ahora. Todo lo que necesitamos es que se cierre nuestra operación. Voy a poner el video en pausa para que no sea tan largo y luego les mostraré cómo se cierra nuestra operación. Amigos, quedan menos de 30 segundos para el final de nuestra operación. Miren qué movimiento tan seguro tenemos, cómo se ve en 5 minutos, cómo se ve en 30 minutos. Como dije, nuestra vela cerró con una sombra en la parte superior, pero está medio llena. Por eso, todo lo que necesitamos es hacer un análisis correcto, tener paciencia y controlar nuestros riesgos. Solo en ese caso podrán ganar dinero en los mercados financieros. Nuestra ganancia es de $96. Devuelvo la apuesta inicial de $20 y pasamos a buscar el siguiente par de divisas. Vamos a quitar aquí la notificación para que no nos moleste en el futuro y pasemos a buscar el siguiente par de divisas. Bien, el siguiente par de divisas. Ahora vamos a buscar un poco. En este momento veo una muy buena situación que se presenta para explorar con atención bastante bien en el par de divisas euro-dólar australiano. Veamos qué porcentaje de pago es el 68%. Ese es un porcentaje bastante bajo porque aquí solo abro operaciones si el porcentaje es del 70 o más. Pero por ahora marquemos este par de divisas y veamos, tal vez haya pares más populares con mejores condiciones. Bien, pues aquí hay una situación interesante. Veamos un poco más, aquí tenemos una tendencia bajista, hay caídas en los volúmenes, por eso aquí no abriría una operación, ya que el precio podría empujar hacia arriba. Ahora es el final del periodo y en el mercado hay impulsos, hay movimientos caóticos, ningún nivel está funcionando. Por eso, siempre que te sientes a operar, asegúrate de que no se publiquen noticias súper importantes, porque habrá enormes impulsos en el mercado y será bastante difícil operar y ganar dinero en esas condiciones. Por eso, antes de sentarme a operar, siempre reviso el calendario de noticias. También presto atención al porcentaje de pago para que sea superior al 70%. Así que aquí es interesante. Como pueden ver, este es un formato de trading en vivo, por eso muestro completamente cómo elijo el par de divisas, cómo opero en directo, en qué me baso, por qué abro operaciones precisamente aquí. Todo esto lo muestro en vivo. Aquí veamos a ver si es que en efecto el porcentaje no ha subido, 72%. Aquí ya podemos abrir nuestra operación. El par de divisas es euro dólar australiano. Bien, aquí voy a abrir una operación a la baja por 5 minutos, con una expiración de $20. La operación a la baja está abierta. Ahora pasamos a nuestro análisis detallado. Tenemos una tendencia local. La tendencia local está orientada a la baja. Hubo una pequeña consolidación en este rango de precios. Después de eso, se produjo una ruptura hacia abajo de esa consolidación. Y ahora simplemente estamos viendo un movimiento de retesteo común y corriente. Es decir, ruptura, retesteo y seguimos bajando. Además de todo esto, tenemos un buen nivel de resistencia que antes ya había funcionado. El nivel de soporte ahora es el nivel de resistencia que se encuentra en este bloque. Como pueden ver, cuando el precio llega aquí, inmediatamente comienza a reaccionar con movimientos de retroceso. Esto ha ocurrido antes, aquí, aquí y también aquí. Por eso todos siguen esperando un movimiento descendente.
es posible que ahora veamos un movimiento correctivo hacia nuestros volúmenes máximos. Pero no me preocupo, ya que todo esto está contemplado en mi sistema de trading, en mi estrategia. Y ahora vamos a marcar dónde tuvimos la operación principal y dónde estará la primera cobertura en caso de una corrección prolongada. Y aquí es posible, se los digo de antemano. ¿Y dónde estará la segunda cobertura si los precios suben aún más? Entonces, nuestra operación principal se abrió en este rango de precios. Aquí se abrió la base. La primera cobertura la colocaré un poco más arriba si los precios suben. Y la segunda cobertura la colocaré aún más arriba, con una suma más significativa y un tiempo de expiración más largo. Vamos a pasar al marco temporal de 30 minutos y observemos cómo se va a mover todo esto. Aquí, como pueden ver, hay una lucha entre vendedores y compradores, porque tanto arriba como abajo quedan sombras en las velas. Pero si se hace un análisis correcto, si se entiende el mercado, cómo está estructurado y cómo se mueve, entonces no hay por qué preocuparse. Lo principal es controlar tus riesgos. El 80% del éxito es psicología, el 10% es análisis y el 10% es tu riesgo, gestión y gestión del dinero. Pasamos al broker, vamos a observar cómo se mueve nuestro precio. Vamos a poner solo una alerta en caso de un movimiento impulsivo para que tengamos tiempo de hacer la primera cobertura. Me preparo de inmediato. La primera cobertura será de $50 con un tiempo de expiración de 5 minutos. Ahora, al final de la operación nos quedan menos de 2 minutos porque necesitamos esperar eso. Y así tenemos un movimiento impulsivo hacia arriba, una corrección de las velas. Y como mencioné antes, esto es posible. Por eso ahora empujarán el precio un poco más arriba. Entonces simplemente pondremos la primera cobertura y ganaremos con eso. Vamos a observar ahora. Bien, en 5 minutos se ve así, en 30 minutos nos muestra el tiempo. Bien, voy a poner de inmediato la primera cobertura. $50, tiempo de expiración, la operación está abierta de nuevo, lo más probable es que cierre en negativo y la primera cobertura veremos si es pérdida o ganancia. Voy a preparar de inmediato una orden para la segunda cobertura en caso de una corrección prolongada. Entonces ya estaré listo para abrirla. 10 minutos de tiempo de expiración y por un monto de $150. Ahora todo lo que necesitamos es esperar a que se cierre nuestra operación. Veamos cómo va todo esto hasta el final de la vida de la vela actual de 30 minutos. Quedan 23 minutos. Todo lo que necesitamos es observar y esperar a ver cómo se cierra. Voy a poner una alerta. Si el precio llega aquí, entonces abriré la segunda cobertura. Recuerdo que es la segunda cobertura. Así que antes mi operación, cuando la abro, si la segunda cobertura resulta en pérdida, entonces o termino el trading por hoy o tomo un café. Tiempo. Como ven, inmediatamente marcamos correctamente nuestro nivel de resistencia 2 y en cuanto el precio se acercó, hubo un toque mínimo en nuestro nivel de resistencia. De inmediato hubo un movimiento de retroceso. Esto demuestra que determinamos correctamente los niveles de soporte y resistencia. Nuestro análisis técnico es correcto y todo lo que se necesita es mostrar ahora disciplina y a observar, amigos, quedan menos de 15 segundos para que termine nuestra operación. En este momento hay una lucha entre vendedores y compradores, veamos qué sucede, cómo se cerrará nuestra operación aquí, puede ser tanto en positivo como en negativo, así es el formato del trading en vivo, por eso les muestro todo, nuestra ganancia es de $83. Les muestro completamente cómo se mueve el precio, cómo analizo el mercado, cómo selecciono los pares de divisas. Amigos, si les interesan los análisis en este formato, apóyenme, denle like a este video, suscríbanse al canal y hasta pronto.